Pues yo la verdad he estado bastante estresada, pero pues digo, a final de cuentas he obtenido buenos resultados. Desgraciadamente mi última actividad no la pude entregar por el problema del internet que tuve, pero a final de cuentas lo importante es que estoy aprendiendo. Claro, de eso se trata, ¿no? Aprender. Muy bien, gracias por tu participación. ¿Y los demás? ¿Qué me platican? ¿Qué han aprendido de este módulo? ¿Qué necesito saber si realmente han aprendido, si realmente les ha servido estos conocimientos, muchos, pocos o solo suficientes, para comprender mejor el entorno natural, los procesos sociales o inclusive hasta sentirse más seguro de sí mismo? Pero bueno, en sus palabras, ¿qué me dicen? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Maricruz. Pues en lo personal, para mí este módulo ha sido una gran experiencia en cuanto a perseverancia, consistencia en todo, pues sí, en cada paso de los ejercicios, tanto en los recursos también, porque pues sí ha sido para mí un poco complicado porque no entendía yo mucho los procedimientos, pero afortunadamente, pues se ve el esfuerzo y eso para mí es muy gratificante, el estar con mucha constancia en todo esto. Y hasta ahorita, pues afortunadamente me ha ido bien, gracias a sus asesorías, profesor, y también al apoyo de los demás, profesores de la didáctica. Me ha apoyado mucho en ello y pues, ahí vamos y agradecida con ustedes. Gracias, Maricruz. Bueno, pues fíjense que esta es prácticamente nuestra última clase como tal en cuanto a un repaso general que vamos a hacer. Y claro, vamos a puntualizar algunos aspectos del proyecto integrador. Pero ya la clase última, que será la del viernes, prácticamente nada más es para darles unas últimas herramientas digitales para poder facilitar procedimientos específicamente de cálculo diferencial e integral. Pero la clase de hoy es para mí importante porque todavía es para disipar dudas, todavía es para eh, volver a recordar algunos aspectos algebraicos, algunos procedimientos que son importantes para desarrollar el proyecto integrador. Pero sí me gusta escucharlos para, pues yo también saber cómo voy, ¿no? Si me regreso, qué tanto me regreso, continuamos como vamos o le ponemos más complejidad al asunto, no sé. Que ustedes pongan el ritmo. Esa es la intención. Así que bueno, ahora una última pregunta. Con respecto al proyecto integrador, ¿cuáles son sus dudas para saber por dónde abordar la clase de hoy? Yo tengo una duda, asesor. Mario, claro que sí. Este, Al integrar la función que nos dan al principio, la constante se tiene que sacar o es la constante el dato que nos dan al final de la pregunta. Dije, Sí, de la pregunta. lo que dijiste, no tienes que calcular la constante, porque te dice en el inciso A, ¿cuál es la función de velocidad si al instante t igual a 1, la velocidad de dicha partícula es de 20? Entonces, pues te están dando el valor. Lo único que tú tienes que hacer ahí, como tú bien dijiste, es integrar. Cuando tú integres, simplemente a tu resultado le pones un más cuánto. ¿Más cuánto, Mario? Más 20. Es correcto. ¿Sale, Pero vale? bueno, tengo ahí otra duda. Adelante. Espero no dar alguna respuesta o algo así. Este, bueno, ya haciendo las integraciones y todo eso, más abajo, viene un inciso donde nos pide, este, pues sacar los máximos y mínimos. Y Ok. con ese valor de 20 pues me da un, un máximo al infinito y un mínimo a menos infinito, ¿no? Porque no hay como tal así una curva
de máximos y Bueno, mínimos, o bueno, ahí para determinar los máximos y mínimos, tú necesitas derivar, ¿no? sí. Ok, ¿qué es lo que vas a derivar? Aquí es bien importante porque tienes que trabajar con el resultado del inciso B, ¿sí? Es bien importante. El resultado que te da en el inciso B es súper importante porque con ese trabajas el inciso C y también trabajas el inciso D, que es el que me estás preguntando, máximos y mínimos. Esa función la tienes que derivar. Cuando la hayas derivado, vas a obtener una función cuadrática. Tienes dos formas de resolverlo, por factorización o como yo le llamo, ¿no? Por la chicharronera, la fórmula general, Sí, que te bueno, va a dar ya tus raíces. haciendo la factorización, ¿Ok? pues me aparece, no, bueno, no encuentro así como que un número sumado me dé la cantidad y multiplicado me dé la cantidad, no me aparece. Y haciendo la fórmula general, Sí te da. llego a una raíz negativa y pues igual no me lanzas, no me da así como que los resultados de para ¿cómo se llama? Para continuar haciendo la, bueno, resolviendo la actividad, la ecuación. Ok. En cuanto a ese aspecto, ahí te va. Lo que pasa es que cuando tú tomas el valor de B, ese valor es positivo, pero la fórmula te lo da en negativo. Y entonces uno de los dos te va a dar positivo. El otro te da negativo, pero en el procedimiento se va a volver positivo. Ahí tienes que revisar bien la parte aritmética. ¿Sale? Es importante que las dos soluciones posibles, una es con el signo positivo y otra es con el signo negativo, pero ese signo negativo sí se puede factorizar. Tienes que revisar bien el procedimiento porque por ahí se va con un cuadrado. Y así es como obtienes ese resultado. Al factorizar también el resultado es el mismo, pero es un poquito más complicado en la factorización y lo más probable es que se te vaya una indeterminación. Pero si se puede, por ahí chécale. ¿Sale, vale? Bueno, bueno, pues ya por último, tengo de igual en los primeros incisos, Sí. te da el valor de t. Si no vamos a encontrar la constante, nada más pide una función, ¿no? Nada más integra el valor de t y queda la función, o tenemos que resolver esa función con el valor de t, ya integrando y resolver. No, es diferente. T es el instante en el tiempo y el valor de 20 es diferente. Esa es la Es la velocidad. constante. Son Sí, cosas diferentes. sí, sí, sí. Ajá, ok. Pero cambia. En el inciso A con respecto al B, cambia porque en el inciso A es t igual a 1, en el inciso B es t igual a 3. Y todo varía porque en el inciso A es 20 y en el inciso B es 30. Pero 300, ¿no? los procedimientos son iguales. Ah, sí, sí, para sustituir ahí no tengo ningún problema, para integrar tampoco. Ok. Pero bueno, la duda que tenía es de que al final de que se hace la integración, nos tenemos ahí un valor en el primer inciso de t igual a 1 y en el segundo inciso de t igual a 3, que son diferentes. Se tiene que, al de t igual a 1 se tiene que sustituir t y resolver la función, o nada más se pone la función y sustituyendo t igual a 1 y ahí se acaba. Bueno, es que hay una parte del procedimiento en la que sí tienes que sustituir. Sí sustituyes, pero siempre te va a quedar en función de t. O sea, no te da un número real como tal. Te da una función. El resultado es una función. Por ejemplo, en el inciso B te queda un valor t cúbica más otro valor t cuadrada más otro valor t más tu c. Te queda una función cúbica, que por cierto son números racionales. No sé si te ayudé. Sí, 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 sí está bien. Nada más, sí tenía duda
porque nos dan el valor del tiempo, ¿no? Sí. Sí, Ahorita sí voy a es. explicar esta parte en la teoría, el por qué, qué cosa es una, qué cosa es otra. Eso está muy padre porque esto es física y a mí me encanta la física. Espero que a ustedes también. Ok, ok. Entonces me espero para ir viendo la explicación. Órale, Mario. Muy Sí, bien, gracias. para servirles. Bueno, pues sin más, vámonos. Tengo una presentación que está muy larguita, pero quiero empezar primero con un material que está en la web. Vamos a empezar primero mejor con este. Este es un video que es para comprender la diferencia entre rapidez y velocidad. Son tres conceptos. El primer concepto es una posición. El segundo es cuando la posición toma un desplazamiento y ese desplazamiento es por medio de una velocidad. Y después es cuando la velocidad tiene una variación y se vuelve rapidez. Y hay dos momentos. Para comprender eso se tiene que hacer primero desde el punto de vista instantáneo. Así que eh, en esta liga que les voy a dejar con la grabación, viene este video. Se los voy a poner porque creo que es una manera muy fácil, muy sencilla de comprender. Ahí les va. Espero que se escuche. Imagina que eres un estudiante de física. Acabas de salir de clase. Vas caminando hacia tu casa cuando recuerdas que hay un maratón de guerra estelar hoy en la noche. Así que haces lo que cualquier estudiante de física haría, correr. Estás muy motivado para llegar a casa y digamos que comienzas a correr. Le voy a poner pausa para preguntarles, ¿sí lo escuchan? Sí, 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 asesor, sí se escuchas. escucha. Sí, sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Muchas Sí, gracias. sí Vamos se a continuar. escucha. Gracias. A 6 metros por segundo. Y digamos que ya tiene bastante tiempo desde la última vez que corriste, por lo que después de cierto tiempo bajas la velocidad a 2 metros por segundo. Y cuando te acercas más a casa dices, no, el capitán Antares no se rinde y yo tampoco me voy a rendir. Y comienzas a correr a 8 metros por segundo. Y llegas a casa justo a tiempo para ver los créditos de inicio. Estos números son valores de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un momento particular del tiempo. Y si incluimos la dirección con esta rapidez, tendremos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. En otras palabras, 8 metros por segundo a la derecha fue la velocidad instantánea de esta persona en ese momento particular del tiempo. Y noten que esto es diferente de la velocidad promedio. Si tu casa se encontraba a 1000 metros de distancia de la escuela y te llevó un total de 200 segundos llegar ahí, la velocidad promedio será 5 metros por segundo, la cual no es necesariamente igual a la velocidad instantánea en momentos particulares de tu recorrido. Digamos que tú corres una distancia de 60 metros en un intervalo de tiempo de 15 segundos. Durante este tiempo aceleraste de manera que tu velocidad cambió en cada momento, sin importar el acelerar al principio o frenar al final. La velocidad promedio va a seguir siendo de 4 metros por segundo a la derecha, o, si gustan, 4 metros por segundo positivo. Digamos que ustedes quieren saber la velocidad instantánea en un momento particular de su recorrido. En este caso, queremos encontrar el menor desplazamiento entre el intervalo de tiempo más pequeño, centrado en ese momento en donde queremos encontrar la velocidad instantánea. Esto nos dará un mejor valor para la velocidad instantánea, pero no nos va a dar el valor exacto. Para encontrar la velocidad en este instante, podemos encontrar un desplazamiento aún más pequeño y dividirlo entre un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si queremos encontrar la velocidad instantánea exacta, deberemos tomar un desplazamiento infinitesimalmente pequeño dividido entre un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño también. Pero esto es básicamente 0 entre 0. Y durante mucho tiempo nadie pudo encontrarle el sentido a esto, ya que definir el movimiento en un instante particular del tiempo parecía imposible, hizo que algunos sabios griegos de la antigüedad se cuestionaran
si es que el movimiento tenía algún significado. Se preguntaban si es que el movimiento era tan solo una ilusión. Eventualmente, Sir Isaac Newton desarrolló todo un nuevo método de hacer matemáticas que nos permitían encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Hoy le llamamos a la matemática que inventó Newton cálculo. Así que si le preguntáramos a un físico cuál es la fórmula para la velocidad instantánea, él o ella probablemente nos mostrarían una fórmula que involucra cálculo. Pero en el caso de que alguno de ustedes aún no haya tomado estas clases de cálculo, les voy a mostrar algunas formas de encontrar la velocidad instantánea que no requieren usar cálculo. La primera forma es tan simple que parece obvia. Si tienen la suficiente suerte como para tener un caso en donde la velocidad de un objeto no cambia, entonces la fórmula de la velocidad promedio nos va a dar el mismo número que la velocidad instantánea en cualquier punto del tiempo. Si nuestra velocidad está cambiando, una forma de encontrar la velocidad instantánea es ver el movimiento en una gráfica X contra T. La pendiente en cualquier punto particular de la curva de esta gráfica de posición contra tiempo va a ser igual a la velocidad instantánea de ese punto en el tiempo, ya que la pendiente nos va a dar la tasa instantánea del cambio en X con respecto al cambio en T. Otra forma de encontrar la velocidad instantánea es para aquel caso especial en donde tenemos una aceleración constante. Si la aceleración es constante, podemos usar las fórmulas cinemáticas para encontrar la velocidad instantánea v para cualquier tiempo t. Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que lo hayan comprendido. Es importante. La pregunta de Mario, cuando daba un número negativo, esto es algo que a mí, cuando yo estaba en la escuela, me costaba mucho trabajo entender. ¿Qué pasa cuando me piden que yo haga una distancia y en los cálculos matemáticos es negativa? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible? A ver, si a mí me dan un flexómetro y me dicen que yo mida menos un metro, ¿se podrá medir menos un metro? Pues no. Aritméticamente, matemáticamente, sí se puede, es válido, pero en la vida real no puedo yo realizar una medida en negativo. Es imposible. Lo mismo, si yo tengo un cálculo y mi resultado de la velocidad es negativo, esto es una incongruencia, es lo que mencionaba el video. Es una incongruencia, no tiene una explicación. Pero si lo ponemos en un contexto vivencial, es fácil. El símbolo negativo me está indicando una dirección. Si la cantidad es positiva, va a la derecha. Si la cantidad es negativa, pues va a la izquierda. Esa es la razón. Pero para poderlo comprender se necesita un estudio vectorial, es decir, apoyarnos de una gráfica para que nos pueda ayudar a ver cuál es la magnitud, cuál es el sentido y cuál es la dirección. Y ahí es donde nos ayudan los signos. Entonces, Como en los, perdón, es como en sí, los límites laterales, ¿no? exacto, exactamente. Prácticamente es eso, es una orientación. Entonces, espero que haya servido este videíto. Ahora les voy a, de aquí mismo de Khan Academy, les voy a presentar esta explicación. Dice, problemas de movimiento con integrales definidas. Dice, los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo, principalmente en el diferencial, porque necesitamos razonar sobre la velocidad de una partícula, como es el proyecto integrador, o en este caso de un objeto, determinada una función a partir de su posición. Entonces, el cálculo integral nos va a ayudar porque es quien nos va a dar la dirección correcta a partir de una función de velocidad. Es por eso que en el proyecto integrador, nos decía por ahí nuestro compañero, tuvo que integrar. ¿Por qué? Porque tiene una doble comilla, es una aceleración. Al quitarle una comilla, se vuelve una velocidad y es lo que me están pidiendo, velocidad. Pero para quitarle una comilla tengo que irme un paso atrás y eso solo se logra con el cálculo integral.
¿Sale? Esa es la razón de por qué Mario nos decía que hizo una integración. Y es correcto. Bien, si ya quedó clara esta parte, entonces razonemos sobre la posición en un cambio de su velocidad. Obviamente cambia la posición. A esto se le llama pensar sobre una velocidad a partir del concepto de rapidez en una integral definida. Entonces, digamos que una partícula se mueve en una trayectoria recta con una velocidad v de t igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. Y aquí está mi gráfica. Dice, cuando la velocidad sea positiva, significa que la partícula se mueve, ya lo dijimos, hacia adelante, ¿verdad? Y cuando la velocidad sea negativa, significa que la velocidad se mueve hacia atrás. Entonces, digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, es decir, el cambio en su posición entre t igual a 0 segundos y cuando t cambia a 10 segundos. Espero que todos lo vayan cachando. Esto es lo del proyecto integrador. Se dan cuenta que en los incisos iba cambiando. Cambia la posición, cambia el tiempo. Y es precisamente por esto, por los desplazamientos. Entonces, como la velocidad es la razón de cambio de la posición de la partícula, pues cualquier cambio en dicha posición tendrá que estar determinado por una integral. Por eso mismo Mario nos decía que realizaba integrales tanto en el inciso A como en el inciso B, porque ya lo platicábamos, ¿verdad? Ambos incisos nos piden lo mismo, pero con datos diferentes. Entonces, al pedirnos lo mismo, pues, el procedimiento es por una integral definida. ¿Ok? Bien, entonces, curiosamente este desplazamiento se puede determinar, como también ahorita nos comentaba, no recuerdo quién fue ahorita la que participó, pero nos hablaba de límites. Y tenía razón. Los límites es precisamente esta parte de un límite superior con respecto a un inferior. Por eso es que hemos estado trabajando la regla de Barrow, porque son límites, están determinados por, por un, por un espacio, en este caso es un espacio de tiempo. La velocidad transcurre de este tiempo 1 a este tiempo 2. No se sale de ahí. Y es por eso que aquí hay un área sombreada entre estas áreas. Después dice en la parte de abajo, cuando el desplazamiento es cero, significa que la partícula ocupa la misma posición en los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que la partícula se detuvo. Se detuvo en algún momento. Y esto sí tiene sentido, siempre y cuando la partícula vuelva a moverse hacia adelante o inclusive hacia atrás, dependiendo del signo, ¿verdad? Regresando a una posición ya sea inicial o final. Pero sí se puede que me dé cero y sí se puede que me dé negativo, pero hay que interpretar el signo, ¿ok? Bueno, y aquí ustedes lo pueden seguir estudiando, ¿sale? Yo nada más ahorita les doy un preámbulo y trato de explicarlo lo mejor que puedo, pero probablemente tú lo comprendas aún mejor leyéndolo todo, ¿sí? Pero si no, aquí se me va a ir la clase. Y bueno, aquí más abajo dice, recuerda la diferencia entre velocidad versus rapidez. La velocidad es la razón de cambio en la posición, por lo que su integral definida nos da el desplazamiento de un objeto en movimiento. En cambio, la rapidez es la razón de cambio de la distancia total, por lo que su integral definida nos da la distancia total recorrida, sin importar la posición. Ahí está. ¿Sale? Prácticamente esto con el video que vimos hace un momento, yo espero que se pueda comprender. Y si no, aquí mismo en Khan Academy hay una sección de videos. Vean, todo se explica en videos. En lo que yo te expliqué fue en una trayectoria rectilínea. Pero ¿qué pasa cuando no es rectilínea? Como es en el caso de esta gráfica. Bueno, les voy a poner este último video, nada más para que vean la diferencia para interpretar estos cambios de la rapidez con respecto a la velocidad a partir del tiempo. A ver si les gusta.
esto con mucho cuidado, porque no nos están preguntando si la velocidad está aumentando o disminuyendo o ninguna de las dos. Nos están preguntando si la rapidez está aumentando, disminuyendo o ninguna de las dos. Nos están hablando sobre la rapidez, que es la magnitud de la velocidad. Puedes pensar en esto como el valor absoluto de la velocidad, especialmente cuando estamos hablando en una dimensión. De modo que aunque no nos están preguntando sobre velocidad, en realidad también lo quiero responder, para que podamos ver cómo a veces se mueven juntas, velocidad y rapidez, pero a veces una puede estar aumentando mientras que la otra puede estar disminuyendo. Así que si nos fijamos en este punto donde nuestra velocidad es 2 metros por segundo, la rapidez es el valor absoluto de la velocidad, que también será 2 metros por segundo. Y podemos ver que la pendiente de la gráfica, velocidad contra tiempo, es positiva, por lo que nuestra velocidad está aumentando. Y el valor absoluto de la velocidad, que es la rapidez, también está aumentando. Un momento después, nuestra velocidad probablemente sea 2.1 metros por segundo y nuestra rapidez también sería 2.1 metros por segundo. Eso parece suficientemente intuitivo. Ahora tenemos otro escenario si vamos a este punto que tenemos aquí. Nuestra velocidad sigue siendo positiva, pero vemos que la gráfica de velocidad contra tiempo ahora tiene una pendiente descendente, por lo que nuestra velocidad está disminuyendo por esta pendiente descendente. Y el valor absoluto de nuestra velocidad también está disminuyendo. Justo en ese momento, nuestra rapidez es de 2 metros por segundo, y luego, un momento después, probablemente sea 1.9 metros por segundo. Muy bien, ahora vayamos a este punto. Este punto es realmente interesante. Aquí vemos que nuestra velocidad, la pendiente de nuestra línea tangente, sigue siendo negativa, por lo que nuestra velocidad sigue disminuyendo. ¿Qué pasa con el valor absoluto de nuestra velocidad, que es la rapidez? Bueno, si piensas en un momento anterior a este, estaba disminuyendo para llegar a una velocidad igual a cero, y un momento después de esto aumenta para tener una velocidad negativa. Probablemente digas, aumentando para llegar a una velocidad negativa. Recuerda que la rapidez es un valor absoluto, de modo que si la velocidad va de 0 a menos 1 metro por segundo, la rapidez pasó de 0 a 1 metro por segundo. Así que aquí está disminuyendo y aquí está aumentando la rapidez. Pero justo en este momento no ocurre ninguno de los dos. No está aumentando ni disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Aquí la pendiente de nuestra gráfica de velocidad contra tiempo o la pendiente de la línea tangente sigue siendo negativa, por lo que la velocidad sigue disminuyendo. Pero ¿qué pasa con la rapidez? Bueno, nuestra velocidad sigue siendo negativa y se está volviendo más negativa, por lo que el valor absoluto de la velocidad, que es 2 metros por segundo, se está incrementando en este momento del tiempo. Así que la rapidez en realidad está aumentando. Y como puedes notar, aquí hay una diferencia. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Bueno, aquí la pendiente de la línea tangente de nuestra gráfica de velocidad contra tiempo es igual a 0, justo en este punto. Así que eso significa que nuestra velocidad no está cambiando, por lo que podemos decir que la velocidad no cambia. Y si la rapidez es el valor absoluto de la velocidad, bueno, tampoco está cambiando. Así que podemos decir que la rapidez tampoco cambia. Por último, pero no menos importante, este punto justo aquí. La pendiente de la línea tangente es positiva. Entonces nuestra velocidad está aumentando. ¿Pero qué pasa con la rapidez? Bueno, aquí la rapidez es de 2 metros por segundo. Recuerda, es el valor absoluto de la velocidad. Y el valor absoluto está disminuyendo si avanzamos un poco en el tiempo, por lo que nuestra rapidez está disminuyendo. Está disminuyendo a medida que nuestra velocidad se acerca más y más a cero, porque el valor absoluto se está acercando más y más a cero. Hasta el próximo. Bueno, pues ahí tienen. Yo espero que haya quedado claro. Ya vimos los dos contrastes, ¿sale? Inclusive este ejercicio está muy bueno porque involucra ambas variables, tanto velocidad como rapidez, y vemos que no necesariamente tienen que ser en el mismo sentido, pueden inclusive hasta ser contrarias. Así que bueno, pues voy a dejar de compartir y regreso con ustedes. ¿Alguna duda de lo que acabo de compartirles?
Hay Ningún dudas, asesor. asesor. No, ninguna. Ningún asesor, por el momento ninguna. Gracias. Qué No, bueno. ninguno por ahora. Pues, Gracias. gracias. Excelente, pues vamos a pasar a nuestra última parte. Vamos a avanzar en lo que es el repaso general con algunas especificaciones. Se me va a terminar el tiempo en unos 5 minutos más o menos de la sesión. Se va a cerrar como ya es costumbre y nos volvemos a conectar unos minutos más. Una ¿Sale, duda, vale? asesor. ¿Mandé? Una duda. Lo que pasa Adelante. como entro a trabajar esta hora y pues ya no me voy a poder conectar. Ok. Adelante, con todo gusto. Ah, bueno, gracias, sí, porque luego entro a trabajar y ya no puedo. Ando de nocturno. Ah, híjole, qué pesado. No, en lo que yo te Sí. pueda ayudar, adelante. Ah, bueno, gracias, asesor. Mientras pues voy a estar. Claro que sí. Entonces, ¿continuamos? Sí, Sí, Sí. asesor. sí, Vale. asesor, continuamos. Bien, pues como ya les había dicho, ¿verdad? Bienvenidos a esta nuestra última semana. Este es el repaso general y aquí están algunas ligas que les recomiendo, ¿no? Esto lo vamos a ver también por ahí el día viernes, la de PET Colorado, que es un simulador. Vamos a ver una calculadora, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Comencemos con lo que ya hemos visto, ¿verdad? La primitiva de una función. La función g de x se le llama primitiva de la función porque es un paso anterior, es la parte algebraica que cumplió con los requisitos de fidelidad que yo les explicaba en la primera clase para hacer función. Entonces, ese origen se le llama función primitiva. Aquí la pueden encontrar como g mayúscula x o también como f mayúscula x, es lo mismo. Y esta forma parte de un intervalo. Cuando a esta g de x yo le doy un paso adelante. Y entonces, al darle un paso adelante, se le llama que la estoy derivando. Y se reconoce por una comilla. Ahora ya aparece una g' de x. Y esto es lo mismo que si yo lo escribo como en este caso, F cursiva o F minúscula de X. Es lo mismo, ¿sale? Siempre y cuando cumpla con los requisitos para una función, que aquí le llamamos un intervalo de X con respecto a X en el mismo intervalo o dominio. Esto ya lo vimos en la primera clase. Ejemplo, la función. Observa, f mayúscula, f de x es igual a x cuarta sobre 4. Esta es una primitiva de f minúscula x, ya que se puede expresar como f' de x o f minúscula de x. ¿Y cuál sería su resultado? Pues x cúbica. Esta es su derivada, ¿verdad? Bien. Entonces, también la función original o primitiva g de x, que se expresó hace un momento en el ejemplo, 4x a la 4 sobre 4 más 2, también es una primitiva de la misma función siempre y cuando cumplan con el requisito en el intervalo de la recta en un límite real. Es decir, que no tengan números imaginarios, números simplemente tiene que ser números reales, punto. Números con los que se puede contar, ¿sale? Si tú le pones números con los que no se puede contar, entonces caes en una indeterminación, ¿ok? Entonces, se le llama integral indefinida de una función f de x en un intervalo, en este caso un intervalo i, al conjunto de todas las primitivas de la función f minúscula en el mismo intervalo. ¿Sí? No puedes, acuérdate lo que yo les explicaba en la primera clase, tú no puedes tomar elementos de un conjunto y tratar de combinarlos con un elemento de un conjunto diferente. No se puede, tienes que hacerlo entre un dominio y su contradominio o su imagen para que puedan relacionarse, pero no lo puedes hacer de otra más, porque entonces rompes con la regla o el concepto de función. ¿Sale? Por lo tanto, es a lo que se refiere aquí, en este nuevo lenguaje,
cuando habla de intervalos. Esto también se escribe de una manera muy elegante con el símbolo de integrando o integral, que es esa S, la alargadita, ¿verdad? Donde se debe de escribir la función a integrar y se escribe como f de x de dx, ¿sale? Donde me está explicando que yo me voy a ir un paso atrás de una derivada, esa es la dx, y así es como se debe de leer esta integral con respecto a f de x. Ejemplo, la integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Esta es una primitiva de g de x y se expresa exactamente igual. Como lo reconocemos porque le estamos agregando un más c. Y la pregunta, que todavía por ahí a algunos no les queda claro, ¿esa c qué es? Esa es una constante de integración y me está expresando que ya resolví mi integral. Punto. Cuando la estoy expresando en la forma d de x, ahí no lleva más c, porque nada más la estoy expresando. El más c es cuando ya integré. Y si ya integré, ya no tengo que encontrar el valor de c. Eso lo tuve que haber hecho antes. Y se hace en un procedimiento algebraico. ¿Ok? Entonces, si g de x es una primitiva de f de x en el mismo intervalo, pues todas sus primitivas, o también le llamaba yo familia de primitivas de f de x, pues son de la misma forma, g de x, pero la diferencia es que ya lleva la constante de integración. Esta puede ser arbitraria, puede tomar cualquier valor cuando no te la dan, pero en nuestro proyecto integrador sí te la dan, sí te dicen cuánto es. ¿Sale? Bien. Ok, entonces, estas primitivas se pueden expresar de diferente forma. Una, cuando yo la tengo en un movimiento rectilíneo uniforme, hablando del movimiento de una partícula, y está trazado por una línea recta. Yo lo puedo encontrar fácilmente, ¿no? Derivando o antiderivando, que también es lo mismo que integrando. Pero lo puedo encontrar también, hablando del movimiento de una partícula, con un movimiento acelerado o de rapidez diferente al instantáneo, que ya lo explicamos en los videos anteriores. Bueno, este comportamiento se hace con una función exponencial, ya no lineal. La más conocida, pues el cuadrática, pero en nuestro proyecto integrador viene una cúbica. Quiere decir que es la combinación de una cuadrática más una lineal. Así es como lo maneja nuestro proyecto integrador. Entonces, aquí me obliga a hacer una familia de primitivas. Es por eso que hay estas variantes en los incisos, tanto en el A como en el B, porque está variando, porque es una función como la de abajo.